El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio único para explorar las propuestas culturales de nuestra ciudad. Radiopolis es una urbe sonora que nos invita a conectar con los creadores y sus fascinantes obras. Acompáñanos junto a la periodista Catalina Araya en este viaje por la riqueza cultural que nos rodea. ¿Cómo están todas y todos quienes nos están escuchando a esta hora de la tarde? Por supuesto, día martes 20 de enero, ya nos van quedando los últimos capítulos de esta temporada. Ustedes saben que arrancamos después con todo, con las sesiones también en vivo desde la Sala Master, con varios músicos, bandas y todo aquello a partir de marzo, en febrero. Ahí estamos evaluando si tendremos una programación especial en un formato un poquitito más íntimo desde el estudio, así que ahí les vamos a ir estando notificando todas las novedades. Tenemos hoy acá en Radiopolis un capítulo muy, pero muy interesante. Va a estar con nosotros nuestro querido amigo, colega Marcelo Contreras, ¿no? Crítico musical, también periodista especializado en música, que nos tiene ahí todos los meses una sesión de Bitácora Sonora, que es este espacio que compartimos con Marcelo, donde conversamos de varias cositas en torno a la industria, lo que está sonando. También de repente tenemos ahí conversaciones sobre eventos bien interesantes. Vamos a estar conversando después igual sobre los conciertos que se vienen para el primer semestre de este 2026, lo más esperado, lo que vamos a estar ahí todos atentos desde los medios de comunicación a lo que vaya a suceder. Pero en la primera parte vamos a tener también acá una innovación. Vamos a estar con un invitado especial que nos trae Marcelo para este capítulo. Es Christopher Mangiu, quien es fundador de Omni Sound Lab, y nos va a estar contando de una actividad muy entretenida, interesante, innovadora, además, que va a suceder este sábado en una iglesia. Eso nomás les vamos a adelantar. Así que vamos a dejarlos con el primer segmento musical de este capítulo. Vamos a escuchar Los Dinosaurios de Charly García. No se separen de nosotros, que en breve volvemos y presentamos a Marcelo y a nuestro invitado del día de hoy. Y empezamos ya con esta entrevista de día martes. Cada día la música se renueva. Nuevas voces, nuevas propuestas, nuevos sonidos que marcan el pulso del presente. Marcelo Contreras presenta Bitácora Sonora, lanzamientos recientes, contexto y opinión. Lo nuevo en música con mirada crítica y oído experto en Radiopolis. Escuchábamos ya esa cortina que nos anunciaba que va a comenzar esta sección. Yo creo que ya a estas alturas, Marcelo, y te vas a saludar al tiro acá en el estudio que nos está acompañando hoy en vivo y en directo acá presencialmente, ¿no? Ya Bien. Que siempre recordamos que no todas las veces te podemos tener presencial porque tú te mueves ahí desde Valpo. Pero ya vengo más, ya estoy más acá, seamos justos. En los últimos capítulos te hemos tenido presencial. He viajado. Totalmente, te has pegado el pique. Como un peregrino por la ruta 68. Totalmente, en tu bicicleta. En mi bicicleta además, Exacto. No. A veces sí, o esos piques no los has hecho, no son tan habituales. La edad ya no te permite. No, pero a veces lo he hecho, fíjate, me he ido en bicicleta desde Santiago, el 8 de diciembre, cuando uno no es que cierra la carretera por lo de la Virgen de los Vázquez, me he ido en bicicleta para allá. Ahí tú aprovechas de hacer tu peregrinación católica también, ¿no? La parte de la fe no mucho yo. No. Oye, pero tenemos que hablar de eso también, pues si vamos a hablar de un tema que involucra. Que tiene que ver con la fe también, sí, exactamente. Efectivamente. De una forma u otra tiene que ver precisamente con la fe. Mira, yo no sé si pronuncie bien el nombre de nuestro invitado, de Christopher Mangiu. Yo también tengo la misma duda. Sí, vamos a preguntarle y lo vamos a saludar al tiro. Sí. Con Chris Mangiu, ¿no? ¿Está bien dicho eso, no? Chris Mangiu, quien es fundador de Omni Sound Lab. ¿Cómo estás, Chris? Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, Cata, Marcelo, muchas gracias por seguir. Estábamos comentando que se viene algo entretenido, Marcelo. Sí, Chris, bueno, a ver, contexto primero. Chris es el fundador de Omni Sound Lab, que es un estudio que está especializado en términos generales, porque tienen mucho trabajo muy específico, pero en términos generales están identificados en Chile con lo que es el Dolby Atmos, ¿no? Así es. Con lo que es la adaptación de esta tecnología sonora y un poco con lo que es la experiencia hoy en día de lo que es el audio inmersivo en 360 grados. Y un poco eso tiene que ver con este evento de este fin de semana, precisamente en la Basílica de Lourdes,
que es un evento, y ahí por favor tú nos cuentas los detalles, que por primera vez se hace en Chile, debuta en Chile después de haber tenido un paso por el Festival Mutec en México, en el DF en 2024. Pero ¿en qué consiste lo que vamos a ver este sábado? Sí, buenísimo. Bueno, efectivamente nos dedicamos nosotros a grabar y producir música pensando en 3 dimensiones, ¿cierto? Estamos acostumbrados a un mundo estéreo, donde tenemos aparentemente el lado izquierdo y el lado derecho, frontal, pero la verdad es que nuestra escucha natural siempre es en 360 grados. Claro. Y hoy tecnologías como Dolby Atmos nos permiten pensar la música, componerla y en términos técnicos mezclarla, producirla, para que tanto artistas, compositores como las audiencias puedan disfrutar de la música en este formato. Hoy día ya en plataformas digitales ya existe disponible este formato en plataformas como Apple Music, Tidal, etc. Uno ya puede escuchar la música en Atmos, ¿no? Y ahí hemos tenido la suerte de trabajar con artistas en Chile como Los Jaivas, Los Prisioneros, música de Violeta Parra, hasta artistas más contemporáneos como el Jepe, el Kid Voodoo. Entonces, bueno, aparte de esa área de producción de música en Atmos, lo que hacemos son sesiones de escucha en nuestro estudio. Es lo que convertimos en una especie como de cine para la música, claro, ¿no? Donde las personas pueden venir y al igual que compran un ticket para ir al cine a ver una película, compran un ticket y se sientan a escuchar un álbum, pero mezclado en este formato. Exacto. Y ese es el concepto que estamos llevando este fin de semana a la Basílica de Lourdes, que es un templo monumental que está en Quinta Normal. Es realmente precioso, o sea, independiente de nuestra creencia religiosa o no, ¿cierto? Patrimonio. Efectivamente, es un lugar ya arquitectónicamente de mucha relevancia. Es realmente interesante lo que está ahí con las obras de artistas como Lilia Garafulich, que están los 16 profetas tallados en piedra, unas cosas de 3.5 metros. Es súper gótico. Sí, tiene esta mezcla gótica, bizantina, preciosa. Y justamente vamos a llevar esta experiencia de escucha a la Basílica, donde vamos a exponer una obra de Arvo Pärt, que es un compositor de música sacra. Y justamente se conecta ahí todo este relato de lo que es llevar una experiencia de escucha a un templo religioso como este, ¿no? Claro, sí, totalmente, Marcelo, y eso es algo que nosotros hemos conversado varias veces, que esta evolución de la industria, toda esta cuestión también de la digitalización de la experiencia musical, nos lleva a que ya todo sea como demasiado, como no físico, ya estamos como perdiendo un poco esa experiencia presencial. Y esto, como lo decías tú, Chris, me gusta harto ese concepto como de un cine, pero para la música, ¿no? Como que invita a conectar quizás de otra forma con esa experiencia musical, porque además está este estímulo de estar en un espacio patrimonial. Van a tener también como invitados a los chicos de Like Lab también para hacer una intervención lumínica. Entonces son varias cosas que se cruzan en esta experiencia. Nosotros hemos hablado de que, claro, hoy en día hay una sobreoferta de espectáculos en vivo. También. Y está pasando incluso a veces, que yo por ahí lo he comentado, de que, no sé, vas a ver a Paul McCartney como cuando estuvo en octubre del 2024 fue. Claro. Y la gente ya como que ni siquiera se sabía las canciones de Paul McCartney, porque una parte del público en realidad va por el carrete completo. Exacto. Entonces como que la pieza, la esencia de lo que es un evento en vivo pasa a ser como un agregado solamente, no es el centro. Y yo creo que la gracia que tiene este evento es que precisamente revaloriza, y yo entiendo que esa es la idea un poco de lo que hacen ustedes en Omni Sound Lab, lo que es la experiencia sonora. Exacto. O sea, no solamente que escuchaste un disco como que te pasó como el agua, sino que te das cuenta que hay otra manera de poder incorporarlo a tu experiencia y comprenderlo de una manera distinta. Exacto. Sí, totalmente. Sí. Creemos que, a ver, estamos en una especie de tiempos modernos donde pareciera que todo es súper efímero, ¿no? Como que salen millones de canciones todos los días y alcanzaste a agarrar una quizá y escuchaste algo y a la semana siguiente ya te cayeron 1 millón más y en TikTok te salieron 300 millones más. Entonces, exacto. Eso tiene que ver un poco con que, claro, es el momento en el que estamos atravesando hoy día y obviamente hay tecnologías como la inteligencia artificial y todo eso que nos ayudan un poco a vislumbrarlo de mejor manera. En esto como de generar contenidos prácticamente de manera infinita, incluso la música. Sí. Pero también hay una sensación a un lado de eso, de que es como que ya no escucháramos la música con la profundidad que la escuchamos, o más, es más, como no la apreciamos quizás como antes. Claro. Y obviamente tiene que ver con los tiempos modernos, pero para nosotros tiene más bien que ver con cómo nos estamos relacionando con la música y las artes, que es un poco lo que dice Marcelo, que tiene que ver con justamente cuál es la forma en que estamos accediendo a esta experiencia artística.
¿no? Totalmente. Hoy día muchas veces ves en conciertos más teléfonos sobre tu cabeza que la puesta en escena. Hoy eso ¿no? es terrible, cuando uno ya ni siquiera puede ver bien el escenario porque se llena de teléfonos. Qué horrible. Impresionante. Claro, Sí. entonces yo creo que igual a todos como que nos pasan un poco de cosas con eso, sin embargo igual todos sacamos una fotito, grabamos un Claro. video y lo mandamos. O la o lo canción subimos. favorita, Claro, un pedacito. un recuerdo, ¿no? Sí. Pero entonces existe como esa idea como de igual como materializarlo y quedarme con un pedacito de eso, ¿no? Claro. Para nosotros es súper importante seguir cultivando este concepto de escucha atenta, donde finalmente queremos que la experiencia te la lleves dentro, ¿no? Más que en un teléfono. De hecho, en este mismo evento del sábado vamos a invitar a la audiencia a no utilizar los teléfonos celulares. Claro. Es decir, no vamos a permitir que hayan registros ni fotografías por los asistentes. Sin embargo, va a haber un equipo profesional que va a sacar fotos y va a hacer un registro audiovisual que después se le va a enviar a cada uno de los asistentes que compró su entrada. O sea, al día siguiente del evento tú vas a recibir una pila de fotografías maravillosas del lugar y del evento. Entonces, Qué más bueno que- eso, que se considere también ahí ese recuerdo para los asistentes. Sí, po. es que es lindo. Sí. Todos queremos, como ya atesoramos ese momento y lo queremos compartir, ya sea con nuestros seres queridos, nuestras redes, etcétera. Y es súper válido, pero no queremos que eso sea una razón para que nos distraigamos de lo que estamos presentando, ¿no? Exacto. O lo que queremos escuchar. Y creemos que en una experiencia como esta necesitamos insistir en esos valores, donde además estamos en un templo religioso. Sí, o sea, po. en una misa rara vez vaya a ver a alguien como sacando fotos. Claro. Claro, no, yo creo que Sí, nunca. po. Bueno, yo no voy a misa, pero supongo que no se da, ¿no? Cuando se hacen los cantos para la Semana Santa, por ejemplo. Ahí puede ser. Sí, po. Claro, Sí. quizás hay... Pero en fin, queremos como alinear todos estos valores, ¿no? Como Claro. para que estemos como en esta experiencia, diría Enrique Iglesias, religiosa. Casi una experiencia Totalmente. religiosa. Claro. Así que bueno, por ahí va este concepto donde efectivamente estamos intentando volver a enaltecer el escuchar un álbum, ¿no? Oye, Cris, Claro. ¿y por qué sacar estas experiencias que ustedes ya llevan un buen tiempo en el Omnisound, que son por supuesto más acotadas, una sala más pequeña, por supuesto? Pero ¿por qué sacar? ¿Por qué ir a una basílica, por ejemplo? ¿Cuál es la idea tras eso? Exacto. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que uno de los valores de nuestro estudio también es que podamos democratizar el acceso a este tipo de experiencias, ¿no? Sí. Principalmente en nuestro estudio funcionamos de 9 a 6 como estudio de producción. Estamos trabajando, no sé, acabamos de terminar el disco de Yapu hace un mes, que lo grabamos y se produjo en Dolby Atmos. Imagínense escuchar a Yapu con Excelente. todas sus capas de vientos, cuerdas, etcétera. Es otro tipo de experiencia religiosa. Totalmente, sí, otro tipo de credos, ¿no? Sí, total. En las tardes, digamos los días de semana, abrimos las puertas a este espacio que es como un cine para la música, donde efectivamente cada sesión es para 20 personas sentadas en cojines en una sala en parcial oscuridad. Y es un ejercicio muy sencillo, es sentarse en un cojín, escuchar un álbum y salir. Se acabó, ¿no? Estimula un sentido sobre el resto, finalmente. Y al ser un ejercicio como introspectivo, que la audición es hacia adentro, perdón a los auditores que le pegué el teléfono. No hay problema. La audición es hacia adentro, ¿no? Y la vista proyecta hacia afuera, ¿no? Claro. Entonces, ya al ir escuchando hacia adentro también internamente emergen otras cosas, ¿no? Claro. Y ahí hay mucha información. Cada uno nos vamos en nuestra propia película. Y eso es un ejercicio muy lindo. Pero justamente este concepto que, claro, es para 20 personas, que hacemos todos los días en nuestro estudio, los fines de semana también, queremos llegar a un alcance y proponer conceptos como lo que es arquitectura sonora, que es un concepto que, como bien decías, Marcelo, lo estrenamos en la Ciudad de México el año pasado, en el Festival Mutec, y consiste en un poco intentar develar, así como a través de la arquitectura podemos ver la materialidad, cómo está la composición, la construcción de una obra arquitectónica, lo mismo pasa con la música, sobre todo en estos formatos con los que trabajamos nosotros, ya sean envolventes o inmersivos, donde podemos escuchar dónde está cada sonido, cómo Exacto. interactúan esto y también qué pasa con la percepción de nosotros. Sobre todo en un lugar como la Basílica, que es un templo que haces así un chasquido o un aplauso y queda se escucha resonando todo. por mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que vamos a investigar y utilizar también el templo como un organismo resonante. Oye, Claro. Cris, ¿y por qué la obra de Arvo Pärt? ¿Por qué? Buena pregunta. Arvo Pärt es un compositor de Estonia, y justamente creemos que él reúne muchos de los valores que convergen en lo que vamos a hacer en la Basílica. De partida, la música que él hace es música docta, sacra, de hecho le llaman como minimalismo sacro. Él era un compositor que en aquellos tiempos, digamos principios de los 70, estaba dedicado a lo que era el serialismo, que era una especie de música muy racional, muy docta, muy académica, ¿no? Muy cabezona, por decirlo coloquialmente. Claro. Y cuando llegan los rusos a invadir Estonia,
claro, ahí dice como, sabéis que todo este racionalismo no me aporta mucho a sostenerme vivo, y él se refugió en el cristianismo ortodoxo. Y ahí empezó a hacer este tipo de composiciones enfocadas a la divinidad o a Dios, como también lo hacían compositores como Bach, ¿cierto? En su tiempo, que todas sus obras fueron dedicadas a Dios, claro, al Dios cristiano, católico, digamos. Lo interesante es que desarrolló un mecanismo de composición que se llama tintinnabuli. El tintinnabuli tiene que ver con el estudio del tintineo de las campanas. Ah, mira qué interesante. Entonces, él plantea este concepto de la composición donde trabaja con una voz alta y una voz baja, donde la voz alta él la grafica como es la voz errante, la que va subiendo, bajando melódicamente, ¿no? Mientras que la voz baja se va moviendo por las notas fundamentales de la tríada y va sosteniendo de alguna forma este movimiento errante de la voz melódica, que dice, bueno, esto simboliza la existencia, la dualidad. Nosotros somos la voz errante que viene a este mundo a aprender, a probar cosas, sin embargo la voz baja va sosteniendo nuestra experiencia y es Dios, ¿no? Entonces claro, con él desarrolla esto. Entonces, además, en lo que va a pasar este sábado, vamos a activar el campanario que está en la basílica. Es decir, la obra va a comenzar con una activación del campanario, y eso se conecta totalmente con la técnica que les describía recién de Arvo Pärt, que tiene que ver con tintinnabuli. Entonces, hay toda una narrativa, ¿cierto?, muy rica en términos de conceptos y artísticos que se va a desplegar ahí este sábado. Recordemos que la obra es Tabula Rasa de 1977, ¿no? Así es. Por si quieren pegarse ahí una revisa previa de esta... Pero nos dio una explicación ahí, una cátedra bien clarísima, clara, Crispo. Y aparte que, no sé, se me hace muy existencialista, filosófico también. Oye, pero... Van a pasar cositas. Aquí hay algo, yo creo que hay un detalle interesante con Chris, porque tiene una gran biografía como productor y músico, porque estamos hablando de música sacra y todo eso, pero Chris ha sido músico de rock. ¿Sí o no? Ah, mira, sí. Chris. Y no solamente músico de rock también, sino que ha estado asociado con algunos artistas super pop de nuestra historia reciente, contemporánea, por ejemplo, Kudai. ¿Sí o no? Kudai, wow. Entonces, lo que pasa es que Chris, y aquí tenemos que contar un poco, porque realmente tiene un currículo que es bien destacado dentro de nuestro medio nacional. Chris ha ganado 2 Grammys latinos. Trabajaste con Carla Morrison, ¿no? Si mal no recuerdo, en 2013, y ahí nos puedes dar detalles. Tremenda voz mexicana. Pero sí, tú tienes una carrera, o sea, tú tenías una carrera completamente, yo me imagino que muy ambicionada por muchos en tu área, trabajando en Estados Unidos, trabajando en Nueva York, trabajando en Miami, partes en el DF, en Los Ángeles, y después regresas a Chile y tienes un cambio. Entonces nos gustaría que pudieras contar brevemente cómo... Hagamos un currículo a la rápida, Chris, por favor. Pero ¿qué es lo que pasó para que tú vengas de este mundo de la música pop en un tramado muy industrial, a fin de cuentas, y en la primera línea de las grandes capitales del sonido, y tienes una epifanía, yo lo entiendo de esa manera, y te metes en este proyecto de lo que es Omnisound Lab? Exacto. Sí. Bueno, efectivamente yo me fui a los 20 años a ir a Ciudad de México. Era un momento de decidir como, ¿qué hago? Como estudio una carrera. Siempre me quise dedicar a la música, entonces era como estudiar una carrera o empezar a hacer una carrera. Como que estaba en esa disyuntiva. Exacto. Y tomé la decisión de hacer una carrera. Ya tenía una cierta formación con maestros como Roberto Lecaro. Me formé como músico de jazz en un principio. Y, sin embargo, siempre fui rockero. Entonces, era guitarrista y me fui con una banda que se llama Fahrenheit. Nos fuimos a ir a... Fahrenheit. Sí, pues, una banda ya de culto, que son grandes amigos hasta el día de hoy. Nos fuimos a vivir a la Ciudad de México en un salto de fe. Yo tenía 20 años. Que en México todo pasando. México todo pasando. Antes, México hoy y mañana, siempre México todo pasando. No, México mágico, o sea, totalmente. Y llegamos allá, estuve con los muchachos de Fahrenheit como un año y medio. Luego ellos decidieron regresar a Chile. Y yo empecé a trabajar allá, caí súper bien parado. Tuve mucha suerte de que ya conocía a los músicos de sesión de Kudai, los que, digamos, no eran los 4 cantantes, sino que la banda de ellos. Claro. Y justo uno de ellos quería volver a Chile. Y ahí me ofreció el puesto, como, oye, ¿quieres quedarte tocando guitarra tú acá? Es un buen trabajo, es harto de estar de gira, etcétera. Vamos, yo quería trabajar allá, quería conocer México. Kudai la rompía en esa época. Estaba en su pick. Sí. O sea, estaban así con todo. Yo tenía los videos en mi MP4. Mira. En esa época. Sí, en mi MP4. Y bueno, eso me abrió camino para empezar a desarrollarme más en Ciudad de México, conocer mucha gente, también vivir un poco en carne propia lo que era ser un músico profesional de sesión. Total. Que era una cosa, con una banda como ellos que era muy exigente. O sea, los chicos, independiente nos gusten o no su música, etcétera, el nivel de profesionalismo que había en ese equipo de trabajo yo nunca lo había visto, ¿no? Como trabajar en la industria mexicana, como en estas como grandes ligas. Sí. Y aprendí un montón. Y una de las cosas que aprendí es que en verdad no quería hacer música de sesión. Es un trabajo súper
a mi gusto sacrificado porque tienen que estar de Claro. gira todos los días. Yo soy más de estar en mi casa, con mis perros, con mis instrumentos. Me gusta, y en ese sentido me gusta la composición y la producción Claro. musical. Más del proceso creativo. Exacto, finalmente. exacto. Sí. Pero fue, sin embargo, una gran escuela por todo esto que les comento. Y efectivamente después ya cuando empecé a trabajar en México, hicimos un par de álbumes que nos fue como muy bien. De ahí me fui a vivir a Los Ángeles, tuve la suerte de trabajar con Humberto Gatica. Wow. Luego me fui a Nueva York, estuve un tiempo produciendo ahí. Después me fui a Miami, estaba como súper curioso. Tenía 20 y tantos años todavía, o sea, tenía la oportunidad de poder morir. Un breve paréntesis. En entremedio de todo esto, tú participas de este disco de Carla Morrison y es recompensado con el Grammy, ¿no? Grammy Sí. Latino. Sí. ¿Qué disco fue? Déjenme llorar, se llama el álbum. Muy breve Tremendo. que puedas contar porque tú dominabas una técnica de grabación que en el estricto rigor en ese momento era relativamente nueva. La gente no cachaba mucho cómo trabajar con máquinas y en la comunidad donde tú vivías trabajabas con máquinas. Era el tipo que sabía hacerlo, ¿no? De alguna forma, claro, lo que pasaba es que ahí vivíamos varios músicos, digamos, en todo lo que era la zona de la Roma Sur, la Roma Norte, la Condesa, y había un colectivo de artistas chilenos y de múltiples partes, allá en Ciudad de México, ahí de todas partes del mundo, ¿no? Eso Sí, es muy po. bonito. Y ahí fue Andrés Landón, que es un músico chileno, que fue productor del álbum de Carla, me dijo, oye, vamos a hacer este disco, vente a grabar. Y claro, de alguna forma yo era de todo ese equipo, era el que tenía algo de conocimiento, ¿no? de grabación, etcétera, más basado en la ingeniería de sonido. Y literal ese disco lo hicimos en las casas, ¿no? Como en los departamentos de eso, no como una producción discográfica, digamos, como tradicional. Un gran donde estudio. Claro. Y eso yo creo que fue algo como de las cosas más lindas de ese proceso, como Sí. algo muy hecho en casa. Y se recoge mucho también con la esencia que tiene ese disco, las canciones, las temáticas, porque Carla Morrison también es una artista que es como mucho de la introspección dentro de su propia producción musical. po. Sí, totalmente. Es una artista muy sensible, Sí. a tal punto que ella misma cantaba sus canciones y se ponía a llorar con sus canciones porque Claro. se emocionaba, ¿no? Súper linda ella y bueno, todo el trabajo que hizo en producción ahí, Andrés Torreblanca, que fue el otro productor del disco, es realmente increíble. Así que claro, efectivamente, cuando nos invitan como a la ceremonia de los Grammy, fue una cosa como súper inesperada porque no nos esperábamos estar nominados, no sé, con Caetano Veloso y ese tipo de artistas, con un disco que hicimos en el departamento, ¿cachai? Como Claro. igual era bien sorprendente. Y por supuesto eso, más allá del premio, como, nos ganamos Grammys, creo que personalmente yo lo leí como, bueno, esto es cierta validación de lo que sabemos hacer y esto nos va a abrir un campo de trabajo. Entonces ahí di el paso de irme a vivir a Estados Unidos. Claro. Digamos con un poco más de credenciales, un poco más de ¿Y por experiencia. qué dejas atrás ese mundo y por qué regresas a Chile y qué pasa acá en Chile? Siempre he pensado que, de hecho lo hablábamos ahora con el Paolo Bortolameoli, el director Sí. del Municipal, del Teatro Municipal, de la orquesta. En Chile pasa algo muy lindo, a diferencia de estas grandes orbes que allá de alguna forma, claro, pasan muchas cosas y hay otro alcance de recursos en múltiples áreas. Pero lo interesante acá en Chile es que yo realmente creo que el nivel de calidad artística que hay acá y también de cómo podemos articular ciertas cosas me parece súper interesante. O sea, nos conocemos todos con todos, ¿cierto? Claro. No están esas burocracias o esas como distancias tan grandes para llegar de una persona a otra. Es como, bueno, necesito contactar con alguien, aquí está el teléfono, llámalo Claro. y de alguna manera también tenía ganas de regresar a Chile por motivos personales. Ya llevaba como 10 años fuera de Chile. Me fui a los 20, volví con 30 en un chasquido. O sea, fue una cosa así como, ¿qué pasó? Todavía no lo entiendo, la verdad. Y también con ganas de alguna forma aportar acá en Chile con la suerte que había tenido por toda la experiencia que recibí ahí en estos países. Claro. Entonces fue ahí cuando llegué acá y efectivamente ya acercándonos como a lo que fue el estallido social. Ahí también pasaron cositas, como decías tú, y que efectivamente yo estaba también atravesando una crisis en el buen sentido, como la crisis tiene como dos lados, ¿no? Decía Gastón Zulet, como Sí, esta pues, parte totalmente. de quiebre, pero otro que también es como se abre una nueva oportunidad, ¿no? Totalmente. Entonces, yo me estaba cuestionando justamente que ya había trabajado, digamos, como en todas estas áreas de la música, en la industria, estaba metido ya después en los comités de los Latin Grammys, literal eligiendo cuáles iban a ser los nominados y como ese nivel de cosas. Claro. Y me empecé a cuestionar, bueno, ¿y para qué tanto? ¿Y esto para qué? ¿Cuál es el sentido de esto, no? Y Claro. que era válido, ¿no?
Y ahí sentí una profunda necesidad de reconectar como con lo que realmente me interesaba de la música, que era totalmente al lado de lo que es como el trabajo y como el proceso de desarrollo de una carrera en la industria de la música, a volver a enriquecer como mi conocimiento, mis valores en lo que es en la música y el sonido, ¿no? Claro. Y ahí tuve la suerte de poder estudiar un máster de arte sonoro y paisaje sonoro también en la Universidad de Barcelona. Y justo coincidió con el estallido social, entonces andaba como con las antenitas paradas y escuchando de otra forma. Y justamente en esas fechas fue cuando conocí a Roberto Márquez, lo había conocido un poquito antes, y ahí lo invité a hacer esta versión del Derecho a Ir en Paz, que salió para el estallido social. Esa la produjimos acá en el estudio, que es La Salitrera, que fue el estudio que fundamos con Tomás Pérez y con Pablo Stipicic. Sí. Y fue un proyecto súper lindo. Fue un hito Sí. esa canción. Totalmente. Sí. Sí, totalmente. O sea, como que buscamos representar un poco la voz de los artistas musicales en un periodo como bastante como complejo, ¿no? Sí. Y a partir de eso, bueno, y todas esas preguntas buscaba cómo, y ante también como este emergente movimiento de los contenidos digitales, que cada vez había más música y tenías que componer y producir música más rápido, era como que la máquina te apretaba mucho más. Sí. Dije como, pucha, esto ya me parece que es interesante porque la tecnología está democratizando el acceso a poder producir música, o sea, más personas pueden hacer música con herramientas como, no sé, que te puedes hacer un home studio y grabar un disco y que esté en los Grammys, o herramientas como, no sé, Autotune, que te pueden ayudar a cantar afinado. Claro. ¿Cachai? Y además darte un valor estético, como que súper bien. Y a partir de eso digo como, bueno, tenemos que encontrar una forma de, así como esto está avanzando tan rápido con la tecnología, también volver a revalorizar, ¿cierto? Como la escucha o la composición o la producción. Claro. Y ahí empecé a estudiar, como que me fui para atrás a estudiar a los compositores de los años 50, no sé, Stockhausen, Xenakis, que ya pensaban en la música en 3 dimensiones. Con modelos súper avanzados pero poco escalables, porque en ese entonces no había tecnología como para escalar lo que hoy día es como Dolby Atmos, que es un formato digital, antes era todo análogo, y me súper interesó eso. Y ahí empecé a trabajar en estos formatos y a componer música pensando de esa forma y empezar a mezclar, y bueno, ahí se abrió otro camino de la vida, que fue ya empezar a dedicarme 100% a lo que hacemos hoy día con Omni, que es trabajar con audio inmersivo. Sí, pues me gustó eso, igual que tú decías hace un rato, Cris, con esta cuestión de democratizar también lo que hacen de pronto en el estudio, ¿no? En estas sesiones más pequeñas que tienen de salir a los barrios y todo eso, porque esto además está enmarcado en esta instancia de Revive Barrios, ¿no? De Quinta Normal. Entonces también tiene ahí como algo que siento que se hace bien representativo de esto que nos contabas tú, pues. Sí, totalmente. Nos interesa mucho hacer este cruce multidisciplinario, ¿cierto? En este caso, Claro. música, arquitectura, arte lumínico, y justamente poder hacerlo en un contexto de un lugar patrimonial y que Exacto. además aporte valor a estos conceptos como revivir barrios, es sumamente importante. Exacto. Oye, yo ¿nos lo vemos último, ahí o no? yo lo último que quiero comentar es que la gente le pueda dar un repaso, por ejemplo, a algunos trabajos que ya ha hecho Omni Sound Lab con Eso. obras fundamentales chilenas, por ejemplo, La Voz de los 80, que Sí. yo debo contar una experiencia. Cuando Chris me invitó hace un tiempo a poder darle un chequeo ahí cómo estaba avanzando el trabajo, el Claro. work in progress. La verdad que uno está acostumbrado como a escuchar la música, a propósito de lo que hablábamos muy en el comienzo de esta lógica paneo izquierda-derecha, el Sí, po. clásico estéreo. Ujú. Todavía nunca voy a olvidar el impacto que me provocó escuchar la canción La Voz de los 80 con una profundidad de sonido, el bombo. Que tú dices, yo lo tenía guardado con esta lógica prácticamente radio AM cuando escuché la canción por primera vez en el 84, 85, me acuerdo. Y aquí gana todo en profundidad, no se altera como realmente es la obra, sigues reconociéndola plenamente, pero es que como que te abrieran un mundo completamente distinto. De Exacto. verdad, la sensación del 360 es algo que copa tus sentidos y All es around you, como te- dicen en el cine. totalmente, te cuando entran los captura, Dolby te Atmos. envuelve. Sí. Fue muy lindo, lo mismo me acuerdo cuando mostraste material de los Jaivas, ciertamente de las alturas de Machu Picchu. El Hagamos Gavilán de la eso. Violeta Parra también, que era extraordinario, como que una guitarra por acá, un bombo por allá. Sí. Es bien impresionante la experiencia, así que invito a la gente que se anote. Bueno, Omni Sound ¿Y tiene dónde hasta podemos demanda. ver esa, Cris, para la gente que quizás esté interesada? Bueno, tenemos ya esta invitación del 24 de enero en la Basílica, pero tú nos comentabas que hacen ustedes también en escuchas en el estudio. ¿Cómo la gente puede enterarse de esa instancia? Sí, mira, la verdad somos bien activos en redes sociales. En nuestro Instagram, que es omni.soundlab.
pueden encontrar todo lo que estamos haciendo referente a el trabajo de mezcla con artistas, como lo que contaba Marcelo recién, pero también publicamos carteleras mensualmente y hay eventos todos los días de la semana. Entonces, al igual que, como les decía, un cine para la música, pueden entrar ahí a través del Instagram, el link que está en la bio o en nuestra página omnisoundlab.com y pueden ver ahí toda la programación que hay día a día. ¡Ay, qué entretenido! Y nos vamos a ver el sábado, Marcelo, ¿no? Absolutamente. Vamos a estar ahí. A ver si cambias tu perspectiva de Faith No More. Vamos a ver si a lo mejor Marcelo va a tener va a ascender. Va a tener ahí una experiencia, claro. Pero me voy en bicicleta para allá. Sí, quizás después cuando estés de vuelta vas a recapacitar, como que vas a salir ahí del impacto. Yo creo que me convierto, ahora sí. Sí, vuelvo al cristianismo. Ya estuve ahí un tiempo, pero ya, sí, pero me retiré. Vamos de adolescente me retiré. De eso en algún momento. Oye, Crigi, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy en esta edición especial de Bitácora Sonora y también de Radiopolis. Así que, nada, pues esperamos ahí que llegue más gente pues, a estas instancias. Yo misma me voy a poner a seguir al tiro el Instagram para caerle ahí a... Quedé muy interesada en alturas de Machu Picchu. Sí, no, es increíble. Yo digo que hay que hacer algo con eso. Sí. Es increíble, lo que pasa es realmente mágico. Sí. Así que y si la gente quiere consumir estupefacientes, puede ser de la puerta para afuera, pero con es responsabilidad privado, siempre, por supuesto. Sí. Oye, Cris, muchas gracias. Gracias, Cata. Marcelo, muchas gracias también, pero nosotros seguimos después de la pausa. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en unos minutitos con Bitácora Sonora acá en Radiopolis. Hoy volvemos en este Radiopolis de día martes 20 de enero después de esta conversación tan entretenida que tuvimos con Cris. Yo quedé súper entusiasmada, Marcelo, de ir a esta instancia del sábado. Yo creo que la gran gracia de lo que está haciendo el trabajo del Omni Sound Lab es que tiene que ver con esta revalorización de la experiencia de escucha, porque tenemos tantas canciones hoy en día, tantos discos, incluso ya como el lanzamiento, la edición aniversario, entonces nos terminamos como confundiendo. Y aquí la gracia, si uno revisa por ejemplo la cartelera de ellos, por ejemplo Rosalía, el disco Rosalía, que es un disco que está actualísimo, claro. Vas y lo puedes escuchar, o puedes ir y escuchar, no sé, te digo un clásico de Fleetwood Mac. Entonces hay que revisar, pero a lo que voy es que te cambia la percepción, uno redescubre álbumes. No sé si te ha pasado, de repente hay artistas que uno escucha tanto, demasiado, y yo al menos los dejo descansar unos años porque ya no puedo escucharlo más, y cuando los vuelves a tomar, descubres una guitarrita por ahí, una armonía que se te había arrancado. Totalmente. Bueno, esto es con estrógeno. Es decir, como todas... Oye, no sabía que habían tocado ahí un timbre, literalmente, y se escucha. Entonces es muy entretenido, es una manera de revivir y reencantarse, creo yo, con la experiencia musical. Totalmente, pues incluso vuelves a descubrir por qué te había gustado en un primer lugar esa banda, esa canción, ese disco. Y sobre todo la profundidad, y no es algo que suene forzado, porque a veces ha pasado, por ejemplo, con algunas remezclas, que a veces hay discusiones, oye, pero esto no es lo que realmente se hizo, no era la intención. Acá hay un respeto, creo yo, por las obras, pero por otro lado tienes esta manera de poder experimentarla en este ámbito 360 grados. El sonido te envuelve por completo y no esta lógica que estamos súper acostumbrados desde ya décadas entre la izquierda y la derecha del viejo estéreo. Totalmente, es bacán eso cuando uno siente como atrás y es como en el cine, literalmente esta cuestión es como en el cine, pues si el cine utiliza esta tecnología de Dolby Atmos, así que nunca mejor dicho que el cine para experiencias musicales. Así se vive y así se siente. Totalmente. Oye, Marcelo, adelantamos al principio en la presentación del programa que íbamos a conversar respecto a lo más interesante que se viene para el primer semestre de este 2026, pero antes de eso tenemos que hacer una mención respecto a lo que pasó con MTV. El fin de MTV. Totalmente. Se acabó la cadena musical que desde 1981 había institucionalizado esta fórmula de promoción. No hay que olvidar que ese es el origen también de MTV. Es una fórmula de promoción nueva que tuvo la música, la industria musical a partir de 1981 con los videoclips. Totalmente. Que eran estas producciones que una mezcla como de cinematografía, si se quiere. ¿Real que Thriller es el precursor de esto, Marcelo? ¿Tú dices el video Thriller de Michael Jackson? Thriller Michael Jackson, o lo podemos remontar incluso más para atrás. Hay hartas discusiones en torno a lo... Fíjate que se dice que el primer videoclip en estricto rigor es una canción de The Who de 1966, Happy Jack, que tiene toda una filmación acorde, no es ver a la banda tocando sus instrumentos, no. Hay una trama
y los miembros de The Who encarnaban distintos personajes. Así que Claro. por ahí hay algo. Pero ojo que los Beatles también han hecho lo mismo con Strawberry Fields. También Totalmente, sí, po. Entonces ahí ya hay antecedentes de este tipo de formato. Pero la sistematización y que toda la industria se coordinara, los sellos discográficos particularmente, se coordinaran en torno a este empaque de promoción, parte Exacto. con la MTV definitivamente en 1981. Y fíjate que lo que he estado leyendo, bueno, cuando pasó esto a fines de diciembre, la verdad que la relevancia de MTV como esa vía, como ese canal, ya había dejado, o sea, hace largo Sí, tiempo que no estaba funcionando de esa manera. Yo me atrevería a decir Sí, que probablemente hasta los comienzos de los 2000 Totalmente. la videomúsica fue relevante. Fíjate que estaba haciendo recuerdos y yo los últimos videos que creo que me llamaron la atención de haberlos visto en MTV y haber descubierto artistas en MTV fue Lady Gaga, que vi Poker Face, me acuerdo, una noche muy tarde, Claro. me llamó la atención. Y lo mismo pasó con MGMT. Claro. Yo me acuerdo que haber visto Time to Pretend, también haberlo visto ahí. Pero debe haber sido la última vez que descubría Claro. a un artista gracias a MTV en un horario de trasnoche, porque Eso, recordemos que... trasnoche, ya estaba relegado a ese espacio. Claro, recordemos que desde Exacto. 1995, 1996 o quizás antes, me estoy perdiendo ahí, pero es en los 90 cuando ya parten con la fórmula de los reality. Totalmente. A toda esta gente viviendo en una casa, me acuerdo que ellos lo hicieron muy tempranamente, creo que fue en San Francisco el primer Sí. reality que hacen. Y Teen después Mom ya... también, todas estas Claro, y cuestiones. después ya la cosa literalmente en buen chileno, se chacreó. No, es que tenía unas cuestiones. Yo me acuerdo uno que se llamaba Enchúlame la máquina. Sí. Y eran como gente que iba como para que le arreglaran los autos y les pusieran... Pimp My Ride. sí me acuerdo. claro, sí, porque Pimp era My Ride. Enchúlame la máquina en latino. Claro, entonces recuerda que ellos fueron derivando igual, tenían otras señales después, estaba Sí, MTV2, VH1, entonces ahí pero cada vez se notaba como que iban sacando este centro de lo que había sido la esencia, lo fueron retirando, y lo otro que yo creo que les dio el tiro de gracia a ellos definitivamente fue YouTube. Ah, totalmente. sí, Porque ya muchísimos artistas comenzaron a hacer producciones para YouTube. Pero a su vez yo creo que Exacto. ese mismo formato del videoclip, si bien es cierto que todavía tiene alguna presencia, pero la verdad que está todo disgregado, todo fragmentado a través de redes sociales hoy en día. Sí, Sobre todo po. TikTok, considerando que los jóvenes consumen video música a través de TikTok. Totalmente. O pedacitos de canciones. Ahora ya es un pedacito de la canción que se te hace repetitivo. Pero entonces creo que dejó de tener sentido este canal, que por lo demás tuvo una consecuencia también, que siempre, claro, con el tiempo uno tiende a tener una imagen como casi como idealizada de lo que fue cualquier proyecto de estas Exacto. características, pero lo que pasó fue también que cuando se comienzan a hacer estos videoclips con inversiones cada vez más millonarias, ahí Michael Jackson llevaba la delantera claramente, pero artistas como Duran Duran, Madonna, por ejemplo, también en los 80, se dejó la industria dejó de invertir en las giras. Ah, Claro. mira. Entonces te pasaban un billetón, entonces te decían, tú eliges, o haces el videoclip o haces una gira. Y ahí está el caso que para mí es a esa altura. paradigmático de los años 80, Pet Shop Boys. Pet Shop Boys aparece en 1985 con este maravilloso single Western Girls. Uf, Y una qué serie de tremenda canciones Se que me tienen- ponen los pelos de punta al pensar en It's esa a canción. Sin de 1987. Bueno, una cantidad de temas que ellos tuvieron, una seguidilla de éxitos que tuvieron entre 1985 y 1989. ¿Por qué marco el año 89? Porque hasta recién ese año ellos salieron por primera vez de gira. Todos los años anteriores no tuvieron ninguna necesidad de hacer gira ni promocionar sus discos porque todo lo hacían a través de la videomúsica. Claro, la promoción estaba en ese otro... Ahí estaba la plata. Ahí, Claro. O sea, ahí estaba la posibilidad, que es lo mismo que hoy en día nos sorprendemos. Decimos, pero ¿por qué los artistas están en TikTok? ¿Por qué están en Instagram? Bueno, porque ahora se estila eso. Sí, po. Y los Pet Shop Boys en ese sentido se adelantaron, creo yo, y tuvieron esa lucidez de comprender de que el mecanismo de promoción está en la videomúsica. Pues ya después comenzaron a hacer giras y, bueno, qué decir, los vamos a tener en febrero Uf. ahora en el Festival de Viña del Mar. Y en lo- un Movistar Arena. y en el Movistar Arena. Y lo Así hemos visto es. ya varias veces en Chile y debo decir que el último concierto que hicieron en 2023 en el país fue el mejor del año. Sí. Entonces, pero fíjate que ahí están esos detalles. En algún minuto los artistas reclamaban porque decían no podemos salir de gira. Y ahora vivimos en un mundo distinto donde los artistas están completamente obligados a salir de gira Claro. porque ya no tienen esta exposición a través de la videomúsica. Totalmente, sí, pues porque ahora todo es redes sociales, como decías tú, los estrenos de los videoclips se hacen, de hecho, a través de esta plataforma, e incluso ahora se está usando mucho, Marcelo, esta cuestión de los visualizers, Claro. que es como una cosa, es como una, o los lyric video también, que son así como unos videos como estáticos,
Sí. con muy poco movimiento y que acompañan ahí como a las letras, como una cosa ahí bien Sí, a mí curiosa. el lyric video. Es que, ¿para qué? Claro, si no es karaoke, como, es como claro. sing along, como cuando hacían esta versiones en el cine de los musicales con las letras para cantar. Sí, yo creo que se pierde. Mira, hubo artistas que les costó mucho adaptarse a lo que fue la lógica del video. Y así, la urbe sonora se despide por el momento. Radiopolis volverá pronto, listo para sumergirnos nuevamente en la riqueza de las artes y la cultura de nuestra ciudad. Nos escuchamos en el 102.5 FM y síguenos en nuestras redes sociales. Y se expresaban también, una otra manera de expresarse estéticamente que lo hicieron muy interesante. ¿Cuál es tu videoclip favorito, Marcelo, de los emblemáticos? Chuta, difícil. Yo siempre ahí mira, lo he citado ya varias veces este rato. Duran Duran. Ya. A mí los videoclips de Duran Duran me causaban una sensación así como decía, esta banda realmente nadie se parece a ellos. Claro. Pero debo decir de que si tuviera que inclinarme por un video, no creo que sea particularmente interesante, pero yo recuerdo el impacto que me provocó haberlo visto por primera vez, fue In Between Days de The Cure. Me acuerdo estar almorzando, estar viendo, lo viejo que soy, estaba viendo Magnetoscopio Musical así chico, y de repente aparece y la clásica frase que decían las mamás en aquel tiempo: ese hombre o mujer. Porque no se cachaba. O sea, yo cachaba, por supuesto, que Robert Smith era un hombre, pero por ejemplo, la gente entraba en dudas con Culture Club. Claro. Con Boy George. Esa es la clásica pregunta. Sí, ¿Ese es hombre o mujer? Con Boy George siempre. Sí. Sí. Karma Chameleon también fue un video que me acuerdo que me impactó mucho cuando lo vi, pero sobre todo, no solamente Boy George, que era muy extravagante y uno ya lo había visto con otros videos. Do You Really Want to Hurt Me, que era un gran single también de Culture Club. Pero si me tuviera que inclinar, yo diría por el impacto que me provocó en su minuto fue haber visto In Between Days. Pero también cuando apareció Bad de Michael Jackson. Lo que pasa es que Bad era, perdón, Thriller. Bad del 87. Sí. Cuando apareció Thriller, eso fue una revolución. Es una mini película. La gente no puede, creo que es difícil explicar lo que significó mediáticamente. Yo me enteré de ese video un par de meses antes por parientes que vivían afuera y que nos comentaron, que decían, oye, hay un video de Michael Jackson, que ya era famosísimo, o sea, estaban los Jackson 5, que es una película esta cuestión. Otra cosa. Y cuando llegó era como un estreno, así como que todo el mundo viendo, y el video la dieron una y otra vez porque era otra cosa. O sea, realmente era una película de terror. Esa era la idea de Michael. Totalmente. El mío es Remember the Time. También de Michael Jackson. Oh, mira. Este de estilo como egipcio, Sí, ¿no? me Que también acuerdo, tiene claro. esta Con narrativa Naomi como de Campbell. película. Exacto, Sí. sí. Y con este actor de comedia. Siempre se me olvida su nombre. Ay, sí, ya, sí. Bueno, pero nos no acordaremos, pero sí. ese es tremendo video, me encanta, me encanta. Yo cuando era chica los tenía, mi papá me hacía CD, ya en esa época yo era chica a principios de los 2000 y me hacía disco. Oh, qué Entonces lindo. yo tenía los discos del computador, que obviamente no tenía internet, solamente podía ocupar Paint y el Abrapalabra y esas cositas que yo jugaba cuando era niña y me ponía a ver los videos. Era No, otra gran cosa. video. Sí, y Exacto. con Naomi Campbell, toda Sí, guapa. pues, Oye, una vez yo vi a maravilloso. Naomi Campbell en persona. ¿Y ¿sabes qué tú? tal? Más Impresionante. flaca de lo que se Es una ve. pantera, de verdad. La vi desfilar Heavy. porque la trajeron a Chile, porque un tiempo estuvieron trayendo supermodelos a Chile y la tuve que ir a cubrir. Oh, mira. Sí, no, sí Por me tocó. trabajo, Me además. tocó un tiempo. Sí, me tocó un Cuando esto tiempo. era cultura y espectáculos. Cubrí supermodelos acá en Chile. Leticia Casta, que era una modelo francesa muy famosa, Ajá. bellísima, muy bajita. También le tuve que ver. Bueno, ya. Eso es el otro día cuando hagamos el capítulo Tertulia. Algo así. Oye, por favor, tenemos que hacer ahí un memories. Sí, Como con los no, recuerdos hay ahí. harto. Totalmente. Oye, ¿alcanzamos a repasar algo rápidamente lo que Sí, vino, pues, no? repasemos algunos de los conciertos. Si nos vamos como en lo que viene más pronto, más después, bueno, está el concierto de Bad Bunny con toda esta polémica en la casita, Claro. que los influencers, que no sé qué más, Pero que en ya- México pasó esto. Pero ya fue Bad Bunny. Ya tocó ya. Ya tocó hace un rato ya. Tenés toda la razón, Sí, pues, Marcelo. tocó Bad Bunny ya. Totalmente. Yo creo que, ¿sabes lo que se viene realmente importante? Aquí los A más ver. cabezas de metal, creo yo. Ya sé. Mr. Bungle. Mr. Bungle. Mr. sí. Bungle, si es que no se cae, pues, porque si ya se nos cayó el año pasado, iban a ir a Oye, tocar, sí, iban a tocar en Viña del Mar primero, creo. Y Ah, después mira. se cayó Mr. Bungle con... recordemos que esta es una alineación particular de la banda que todo el mundo conoce por Mike Patton, que era como la Totalmente. banda original de Mike Patton. Sí. Y es como la banda realmente regalona que tiene Mike Patton, pues Faith No More Sí, es como la pega de él. Bueno, Claro. ya parece que no los tenemos más. Y con la que viene siempre a Chile, además, pues. Exactamente.
Pero ya febrero se nos lo toma ya el Festival de Viña. Sí. Bueno, y ahí yo lo mejor los Pet Shop Boys, por supuesto. Yo también creo que es lo mejor, pero también viene Mon Laferte, que yo creo que es una especie de... por supuesto. No sé si revancha decirlo por el último paso que ella tuvo en el Festival de Viña, que ya ha estado en varias ocasiones, pero definitivamente Mon Laferte viene en un gran momento, con un muy buen disco, ya una carrera completamente... Ya han pasado 10 años desde que ella realmente irrumpió con todo, con volumen 1. Así Exacto. que yo creo que ella es total y absolutamente destacable. Por supuesto, lo de Pet Shop Boys. ¿Quién más tienes ahí? ¿Estás revisando? Pablo Chile va a estar también ahí en el Festival de Viña. Yo creo que eso era deuda. Totalmente. De hecho, me extraña que el urbano en el Festival de Viña no partiera con Pablo Chile, aunque en realidad no me extraña, porque creo que quizás por una cosa de carácter buscaron a alguien de más perfil bajo, por así decirlo, para hacer la prueba. Se resistió un buen tiempo el Festival de Viña con los artistas nacionales del urbano, porque recordemos que, por ejemplo, a Bad Bunny lo tuvimos en el Festival de Viña hace ya varios años. Sí, lo de Pablo Chile es totalmente una apuesta. Yo creo que es un show de alta volatilidad, me atrevería a decir. Por lo que puede decir Pablo, que Pablo es una persona con un carácter y con posiciones bien conocidas también. Totalmente. Tiene una actitud bien combativa. Pero además creo que en términos musicales es el más interesante de los artistas urbanos que tenemos en este minuto en Chile. Eso que hizo en el Movistar Arena para su último disco, que tenía hasta la participación de Alfredo Castro, po. Sí, no, y acuérdate lo que hizo el año pasado también con esta experiencia sinfónica. Exacto, sí. Hay cosas, yo creo que es un artista inquieto, podemos discutir después si las cosas resultan o no resultan, dependiendo de los primas personales, pero creo, me atrevería a decir que es mucho más inquieto que otros artistas que en este minuto, por ejemplo, tienen anunciados eventos en el Estadio Nacional, como el caso de Chris MG. Pero va a ser bien interesante ver lo que pueda suceder con Pablo Chile, porque insisto, es una figura también que despierta cierta fricción y polémica. Totalmente. Oye, Marcelo, aquí a lo mejor yo me voy para los más mayores. Esto es un gusto personal, en realidad. No sé si cuánta relevancia quizás y tú me dices tendrá, pero vamos a tener el 21 de marzo en el Movistar Arena Serú Girán, pero con David León y Pedro Aznar, que podríamos decir que de esta agrupación emblemática son las voces que todavía... Son los que pueden funcionar. Exacto, son los que pueden presentarse. Son los que se pueden presentar de Serú Girán. Porque claro, bueno, Charly ya sabemos en la condición que está, pero David León y Pedro Aznar son artistas que están vigentes claramente, sobre todo en el caso de Aznar, que siempre lo tenemos en Chile y podemos hacer hasta chiste cuánto viene a Chile, lo mismo de Fito Páez. Claro. Pero Pedro Aznar es un artista totalmente vigente y David León es uno de los grandes guitarristas argentinos de todos los tiempos. Siempre está, en cualquier listado va a aparecer David León. Así que fanáticos de Serú Girán aquí hay, pero por montones. Partiendo por quién les habla. Mira. Yo soy muy fan. Una banda que tiene muchísimos seguidores en Chile, así que número... No, claro, 21 de marzo en el Movistar Arena. Exacto. Así como para cerrar, Marcelo, y enumerar, para que la gente se acuerde. ¿Tienes tú a mano ahí otra Yo me atrevería a decir también que hay que tener atención con lo que va a pasar con AC/DC. En el Estadio Nacional hay 2 fechas, 11 y 15 de marzo del 2026. ¿Y por qué lo de AC/DC? Porque hay una polémica también, si se quiere, porque estos videos que uno ve a veces en términos aleatorios, un poco random, estos comentarios de ¿debieran seguir girando ellos? Claro, es como una de las interrogantes. Sí. Pero por otro lado, AC/DC es una máquina literalmente en vivo. Tienen un sonido aplastante y una rúbrica completa y absolutamente definida en lo que es la historia del rock. Claro. Ellos mismos lo han dicho, que ellos probablemente junto a los Rolling Stones son la única banda que representa todavía el rock and roll como concepto. No el rock, sino que el rock and roll que implica un swagger, una cierta cosa media callejera y sucia, que ellos la encarnan. Así que yo creo que una de las grandes expectativas de este primer trimestre que vamos a tener de cartelera, y por supuesto lo que va a pasar con Lollapalooza también en el retorno al Parque O'Higgins, con Sabrina Carpenter, gran estrella pop del momento, con los veteranos Deftones que llegan con un discazo que ya lo hemos alabado por acá. Llevo a mi hermano chico, imagínate. Muy bien. 15 años fanático de los Deftones. Hay que instruirlo. Así es. Oye, Marcelo, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este capítulo de Radiópolis, de nuestra bitácora sonora. Así que nada, pues ahí nos estaremos escuchando quizás en febrero, si no en marzo, ahí con todo para conversar de las últimas novedades. Encantado y atento aquí a Radiópolis. Maravilloso. Bueno, y nosotros nos despedimos entonces acá desde los estudios de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y nos escuchamos el próximo martes, como es habitual, a partir de las 17 horas. Que estén muy bien. Y así, la urbe sonora se despide por el momento. Radiópolis volverá pronto, listo para sumergirnos nuevamente en la riqueza de las artes y la cultura de nuestra ciudad. Nos escuchamos en el 102.5 FM y síguenos en nuestras redes sociales.